Hola, en este video tutorial les voy a enseñar cómo conectar una base de datos con Microsoft SQL 2008 y con el lenguaje de programación C#. Para empezar necesitamos un pequeño formulario con dos labels, uno que se llame buscar por ID y otro que se llame nombre. A su vez necesitamos dos cajas de texto. Yo he puesto estas dos, una la he nombrado como TXT ID y la otra la he nombrado con TXT nombre. Y a su vez necesitamos un botón para poder hacer nuestra consulta a la base de datos. Entonces le vamos a dar doble clic al botón buscar, nos centramos en la parte de aquí arriba, vamos a dar un enter y vamos a mandar a llamar dos librerías que me permitirán que el código que yo introduzca de SQL lo reconozca el lenguaje de programación. Entonces escribimos using system.data.sql punto y coma, y de igual manera using system.data.sql client, para que todo lo que yo introduzca o mande a llamar desde la base de datos yo lo puedo hacer desde el lado del cliente. Una vez teniendo las librerías, vamos a agregar aquí abajo donde dice public partial class, vamos a mandar a llamar 5 variables. La primera va a ser private static SQL connection, y yo le voy a dar un nombre, le voy a dar conexión BD, que me va a hacer referencia a mi cadena de conexión con la base de datos. De igual manera voy a declarar otra que se llame private static, y esta va a ser SQL command, y le voy a dar como nombre orden, que va a ser la variable que me permitirá realizar mis consultas a la base de datos. De igual manera declaro otra que se llame private static SQL data reader, y le voy a dar el nombre de lector. Esto lo hago para que cuando yo haga una instrucción a la base de datos, con esta instrucción que se llama SQL Data Reader, me lea todos los archivos o todos los datos que yo tenga en la base de datos. Entonces damos otro enter y declaramos otra que se llame private static. Esta va a ser de tipo string, y esta se va a llamar str connection, que esta variable va a contener toda mi cadena de conexión hacia la base de datos. Declaramos otra que se llame private static string, y esta va a ser consulta, para que yo en ella mande a llamar lo que yo quiera traer desde la base de datos. Y para finalizar vamos a declarar una variable de tipo doble, y la voy a llamar buscar, y esta me va a hacer referencia a la caja de texto ID que yo tengo en el formulario. Una vez que yo tengo esto, voy a darle un enter en la parte de aquí donde dice initializar component. Voy a crear un método. Entonces public static void iniciar conexión, y aquí adentro voy a tener mi cadena de conexión para la base de datos. Abro y cierro paréntesis y abro y cierro llaves. Ahora le voy a dar mi variable de aquí arriba, la que va a contener mi cadena de conexión. str connection va a ser igual a data source igual, y vamos a volver a abrir
Vamos a cerrar aquí. ¿Qué va en la parte de aquí adentro? En la parte de aquí adentro va mi máquina local o el servidor de base de datos. Este yo lo puedo encontrar en la parte de aquí. En este caso, yo como estoy usando Microsoft SQL Server 2008, me voy a desconectar tantito, y esta palabra de aquí que dice nombre del servidor va a ser el que va a llevar allá adentro. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí adentro. Nos va a mandar un error, nos va a decir que la secuencia de escape no es reconocida. Secuencia de escape no reconocida. Lo único que vamos a hacer es agregarle otra contradiagonal para que nos quite ese error. Entonces dice data source igual a Guillermo contradiagonal SQL Express, y acuérdense que todo en C# se cierra con un punto y coma. Nos salimos a la parte de aquí afuera donde está donde finaliza nuestras comillas. Vamos a agregar un más. Vamos a volver a cerrar paréntesis, apóstrofes, y le vamos a dar initial catalog igual. ¿Y qué va a contener aquí? Aquí adentro va a contener el nombre de la base de datos. En este caso yo le di por nombre liaf. Entonces escribimos liaf, punto y coma. Nos volvemos a salir a la parte de aquí afuera, escribimos más, volvemos a abrir y cerrar comillas, y le vamos a dar que la integridad de la base de datos esté en activo. Integrated Security, Integrate Security, esto es con mayúsculas, va a ser igual a true. Y listo, con eso ya tenemos nuestra cadena de conexión para la base de datos. Y nos vamos a centrar entonces en el pequeño botón, que es nos vamos a centrar aquí y vamos a mandar a llamar nuestra variable de tipo privado, que se llama iniciar conexión. Abrimos y cerramos paréntesis, y le vamos a decir que la cadena de la base de datos o mi conexión de la base de datos esté abierta, punto open. Abrimos y cerramos, punto y coma. Y ahora vamos a convertir nuestra variable de tipo doble. Va a ser buscar, va a ser igual a convert punto to doble, y le vamos a hacer referencia que va a ser nuestra caja de texto ID. Entonces, ¿cómo se llama la caja de texto ID? Se llama txt ID. Entonces abrimos paréntesis y le vamos a dar txt id punto text, para que todo lo que me reconozca va a ser de tipo texto. Damos un enter y ahora vamos a mandar a llamar nuestra variable de consulta, que está aquí arriba. Entonces le vamos a decir consulta va a ser igual, y simplemente vamos a hacer un select asterisco from. ¿Y cómo se llama mi tabla? Mi tabla se llama alumnos. Select from alumnos where id igual, y simplemente en C# todo lo tenemos que manejar a comillas. Entonces agarramos y en la parte de aquí adentro vamos a poner un más, buscar, que va a hacer referencia a mi variable que yo tengo en la parte de aquí, es más. Acuérdense que unas comillas es para la variable que va a contener la palabra que yo voy a buscar, y otra que me cierre la instrucción SQL.
y todo en SQL también lleva punto y coma, pues, entonces por lo tanto es punto y coma. Y vamos a mandar a llamar nuestra variable de SQL command. Le vamos a decir orden va a ser igual a new SQL command, y a su vez esta va a traer la variable que yo declaré como consulta y de la base de datos, que es conexión BD. Ahora vamos a mandar a llamar al lector, que va a ser el que me va a permitir leer lo que yo voy a traer de la base de datos. Entonces lector va a ser igual a mi orden punto ejecute reader, que me traiga y me lea lo que yo acabo de la consulta que yo acabo de traer de la base de datos. Y para finalizar vamos a traer esa información con un while, mientras que el lector .read, el lector me lee lo que yo tengo en la base de datos. Abrimos y cerramos paréntesis, quiero que me imprimas en la caja de texto nombre, se debe de llamar nombre, txt nombre, mientras que el lector me lee txt nombre punto text va a ser igual a mi lector y va a imprimir el nombre de la base de datos o el nombre del alumno de la base de datos. Entonces abrimos y cerramos corchetes y adentro de ellos vamos a abrir y cerramos comillas, y le vamos a pedir que nos traiga el nombre de la base de datos. Esta palabra de aquí es una de las que yo tengo almacenadas en la base de datos, es esta palabrita que está aquí, nombre. Como yo lo voy a buscar por ID, él me va a traer el nombre de la base de datos, y simplemente afuera le vamos a dar un más y abrimos y cerramos comillas, cerramos paréntesis y punto y coma. Esto lo hice con la intención de que al yo traer la consulta de la base de datos, para que no me genere caracteres nulos, y con eso debemos de poder traer el nombre de la base de datos. Entonces ejecutamos el programa, lo guardamos y le vamos a escribir el número 1. Dice referencia objeto no establecida. Bueno, creo que por aquí me da un error. Ya sé por qué me hizo falta agregar aquí mi conexión BD. Va a ser igual a new SQL connection, y a su vez esta variable va a contener toda mi cadena de conexión str connection. Y listo, se supone que con eso deberíamos de tener acceso a la base de datos. Entonces guardamos, compilamos y buscamos el número 1, que es el que yo tengo en la base de datos. Y como ven, aquí ya me aparece el nombre de Guillermo. Veamos qué otro usuario tengo en la base de datos. Tengo el número 2, que es Pablo. Entonces apretamos el número 2 y aquí está Pablo. Y pues para que vean que realmente sí, vamos a insertar otro usuario en la base de datos. Le vamos a poner insert into alumnos values, va a ser el número 3, coma, apóstrofe simple, y le vamos a llamar Pepe. Cerramos, punto y coma y F5. En la instrucción no se puede insertar una clave duplicada. Porque como el ID lo tengo como llave primaria, entonces este sería el 3. Una fila afectadas. Entonces volvemos a compilar el programa, apretamos el número 3 y aquí está el usuario Pepe. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por ver el video.